Hola a todos, estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, Roberto Delgado Reestructuración Mental. Recuerden que está también el canal de YouTube, Roberto Delgado Reestructuración Mental. Está la página que es www.reestructuracionmental.com. Mi perfil personal de Facebook, Roberto Delgado RM. Y también está el grupo Roberto Delgado Grupo Reestructuración Mental. Como siempre vamos a esperar 1 o 2 minutos en lo que van entrando los que van a participar en el directo. El tema de hoy, cómo identificar alianzas familiares y patrones de conducta. Digo, este tema es importante, ya que muchas veces hacemos o realizamos conductas que ni siquiera sabemos por qué y al final pues no nos hacen felices, ¿no? Y de ahí la importancia de identificarlos. Marifer, bienvenida. Recuerden, si tienen alguna duda, preguntarla en el directo. También es parte de justamente hacerlo en vivo para que, bueno, si van saliendo preguntas, en la medida posible irlas contestando. Hugo, bienvenido. También hay veces, porque sí me ha pasado, hay veces que al final del directo veo alguna que otra pregunta que bueno, no me apareció en ese momento en el chat. Y bueno, también he tratado de contestarlas en los siguientes directos. Karina, bienvenida. Igualmente un saludo a todos los que nos ven desde Linares, Nuevo León. Hilda, bienvenida. Sweet, bienvenida. También creo, porque digo, ha pasado que cuando no entra en directo la transmisión no puedo ver las preguntas. Entonces, digo, me han llegado a comentar que en algunos grupos preguntan y bueno, no les puedo contestar porque tienen que estar directo en la transmisión, no solamente viéndola desde el grupo. Si quieren compartir, este es un buen momento antes de iniciar para empezar a compartir el video. Al final, como lo he dicho antes, es información que realmente a todos les sirve. O sea, todo lo que he estado tratando de subir de material, de los directos, los escritos y demás, es algo que a todos les sirve, ya que pues al final pues vamos aprendiendo muchas cosas que terminan no haciéndonos felices, ¿no? Y ni siquiera sabemos por qué. O sea, cuántas veces no tenemos pensamientos que nos llevan a conductas y no sabemos de dónde vienen, por qué pasan. Juliet, bienvenida. Ali, bienvenida. Judith, bienvenida. Wilmer, bienvenido. Muchas gracias por los comentarios. Igualmente muchas gracias por los mensajes de saludos que mandan. Trato en la medida posible de estar respondiendo todo. Ahorita, por cierto, antes de iniciar el tema, están invitados. Voy a dar un taller este lunes y martes de 8 a 10 de la noche, soltar y fluir. Están invitados, ahí es sin costo. Entonces, si a alguien le interesa, pues mándenme un mensaje por la página y bueno, ya los añado a un grupo en el cual voy a pues compartir la liga, ¿no? Esto va a ser por Teams. Arthur, bienvenido. Carolina, bienvenida. Pues vamos a iniciar. ¿Cómo identificar alianzas familiares y patrones de conducta? Vamos a hablar primero un poco de lo que son las alianzas familiares, ¿no? Porque la palabra alianza en parte se escucha pues bien, ¿no? O sea, las alianzas para un proyecto, para hacer crecer algo, ¿no? El unir fuerzas. Pero resulta que en la cuestión de alianzas familiares, desde otro punto de vista, muchas veces no es tan positivo. ¿Por qué? Porque terminas haciendo conductas, terminas con pensamientos que son, por así decirlo, un reflejo, ¿no? de algo que viste con los papás, con los abuelos, con algún familiar cercano, una amistad, a alguien que influya mucho en ti. Entonces, ¿qué sucede? Las alianzas es repetir una conducta y situaciones que ya pasaron
digamos que en tu línea familiar, y por eso lo ves hasta cierto punto normal. Inclusive te pueden molestar ciertas cosas y por medio de esa alianza terminas haciendo otras. ¿En qué sentido? Puedes repetir la misma conducta o tu choque de esa situación que no te gustó termina haciendo que tú, pues bueno, hagas todo lo contrario, ¿no? O sea, busques algo que vaya en contra de esa creencia. Entonces, por eso la importancia de ir identificando las alianzas. Vamos a hablar un poquito de cómo hacemos alianzas desde el amor o desde el aprendizaje. ¿Qué significa esto de hacer alianzas desde el amor? Resulta que, no sé si alguna vez lo vivieron o les ha pasado, que un familiar se enferma y sea los hijos o los padres también se enferman, ¿no? De alguna manera. Y esa es la alianza desde el amor. ¿Cuántas veces cuando el hijo se enferma, el papá se enferma o la mamá se enferma, pero es por ese miedo, o sea, buscan como de alguna forma repartir, ¿no? No quiero que sufra esta persona que amo, por lo tanto, pues reparto la situación del sufrimiento. Y esto también puede ser para muchas cosas, inclusive situaciones negativas que pasen de la vida, que los padres estén viviendo algo negativo y los hijos lo repitan, ¿no? Como una forma de mostrar su amor. Igualmente, a la inversa, ¿no? Que estén sufriendo y los padres repitan lo que está pasando el hijo desde el lado del amor. Desde el lado del aprendizaje. Las alianzas desde el lado del aprendizaje es cuando crees que algo es normal. Cuando tú sientes que eso es normal. O sea, por ejemplo, este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Cuando las personas creen, por ejemplo, que todos los hombres son infieles, ¿no? Esa premisa de todos los hombres son infieles. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, al creer eso es un aprendizaje. Por lo tanto, si tú viste algo cercano en algún familiar, alguna amistad, si tuviste algo que bueno, te enseñó que así funciona, terminas haciendo una alianza y terminas creyendo que así es como debe de ser. ¿Y qué sucede? Recuerden, la realidad siempre te reafirma lo que tú crees. Entonces, si te empieza a reafirmar eso que tú estás pensando, ¿no? Eso que dices, bueno, todos los hombres son infieles, lo estás reafirme y reafirme y reafirme en tu pensamiento, sucede que vas a encontrar a alguien que te va a decir, así es, ¿no? O sea, con sus conductas, con sus acciones. Y tú vas a decir, sí, es cierto. Entonces terminas reafirmando el patrón. Y bueno, eso es parte de las alianzas en las situaciones de aprendizaje. Y así como eso puedes pensar muchas cosas. Puedes pensar inclusive que algo que tenga que ver del lado académico, una situación, y digo, el lado académico lo comento porque conocí un caso donde decía, es que mi familia me ha enseñado que no requiero estudiar una carrera, que solamente con la preparatoria puedo salir adelante, ¿no? Lo cual, pues en parte es cierto, ¿no? O sea, realmente hay muchos factores que influyen para que alguien salga adelante. Pero ya limitar, o sea, decir, no es necesario, o sea, quitamos todo la cuestión académica para que nada más teniendo prepa vas a tener éxito en la vida, eso es una alianza. Es una creencia aprendida, ¿no? Dices, bueno, ok, pues no sé, mis papás son comerciantes, una situación así, entonces, pues veo que les va bien, por lo tanto es cierto. Y ya la cuestión mental, o sea, las decisiones, las conductas, todo eso cambia. Y son por alianzas aprendidas. ¿Y qué sucede con esas situaciones? Obviamente, si estás bien, pues adelante, no pasa nada, ¿no? O sea, si tú tienes conductas que te llevan a situaciones positivas, está bien. Pero ¿qué pasa cuando las conductas son negativas? Cuando las situaciones son negativas que te traen dolor. O sea, por ejemplo, si traes una alianza y creas un patrón de pareja donde todas las parejas que tienes de alguna forma te lastiman o hay infidelidades, traiciones y demás, en las cuestiones laborales igual, traes un patrón que va continuamente repitiéndose, ¿no? De igualmente que no rindes en el trabajo, que tienes situaciones negativas y así en cada situación, inclusive de salud. O sea, puedes tener alianzas de salud. Si ves familiares que se enferman mucho, hablando de los padres, que normalmente es la línea más directa, si ves que los padres se enferman mucho, o alguno de los padres se enferma mucho,
tal vez puedas llevar esa línea, ¿no? De alianza de que te empiezas a enfermar mucho o sufres de muchas cosas. O todo lo contrario, estás peleado, peleada con la situación de la medicina, llevas una vida digamos, con más excesos, ¿no? Alimentación, bebida, etcétera, etcétera. Entonces, al final las alianzas terminan haciéndote creer que cierta situación que no te está haciendo bien es normal. Y de ahí la importancia de identificarlas. Como comenté, normalmente lo más directo es con los padres, pero también podría pasar con los abuelos, depende la persona con la que tengas, digamos que esa conexión, ¿no? Donde digas, es mi ejemplo, o es mi situación más directa de vida, o que tenga un impacto sobre ti. Ok, voy a mandar unos saludos. Minerva, bienvenida. Gabriela, bienvenida. Patti, bienvenida. Bella, bienvenida. Yuriela, bienvenida. Dari, bienvenida. Recuerden, si tienen alguna duda, por favor pregúntenle. Hay un desfase en el chat no sé, es como 30 segundos, un minuto. Entonces de repente estamos platicando de algo y bueno, cae la pregunta, ¿no? Pero aún aunque estemos avanzados, de todos modos, pues regreso, ¿no? La pregunta, porque la idea es esa, aclarar lo más posible de las preguntas. Hazel, bienvenida. Ok, ¿cómo las alianzas se convierten en patrones? Los patrones, como lo he hablado en otros directos, los patrones es esa situación que se repite constantemente. ¿Qué sucede? Muchas veces hacemos situaciones que no nos hacen felices, pero aún así las repetimos y no identificamos la situación. O sea, decimos, bueno, aquí no soy feliz con mi vida, no está bien esta situación en el lado de pareja, la cuestión laboral, la cuestión de salud, no me siento bien. ¿No? Es como la persona que le duele el estómago y come mucho picante o muchos irritantes y lo hace constante. Y dice, bueno, es que siempre tengo gastritis. Y es de, bueno, ¿qué comes? ¿No? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuál es la conducta constante? Y dicen, bueno, es que pues como bien, o sea, como a mis horas, como sano. Sí, bueno, le pongo salsa a las cosas para que le den más sabor, pero en lo normal como bien. Y ahí está, o sea, dentro de su normalidad, de este ejemplo, de esta persona, dentro de su normalidad dice, bueno, estoy comiendo bien, solo de repente le pongo picante, cuando ya está añadiendo irritantes, ¿no? Igual, muchas gracias y demás, que al final tienen una situación de salud. Eso podría ser un buen ejemplo para la cuestión de cómo hacemos los patrones. O sea, normalmente hacemos conductas que pensamos que son normales. O sea, por ejemplo, una pareja o buscas una pareja o estás conociendo una persona que tiene potencial para ser tu pareja y dices, bueno, ok, sí noto estas cosas que no me gustan, pero aún así creo que hay muchos puntos a favor, ¿no? Y resulta que esas situaciones que no te gustan después se hacen más grandes. Y es lo mismo, o sea, estás creando un patrón de cosas que has vivido y que sigues aceptando y lo continúas. Entonces los patrones normalmente tienen la cuestión de conductas, o sea, de conductas y elecciones sobre una misma línea. ¿Cómo identificas que es un patrón o una situación negativa? Muy fácil, solamente tienes que ver qué es lo que no te gusta, lo que no te está haciendo feliz. O sea, si hay algo en tu vida que te molesta y ha sido una constante, dices, bueno, esto lo he vivido varias veces, eso es un patrón. Cuando se repite una y otra vez, dices, bueno, ok, me enfermo constantemente de situaciones por alimentación, ¿no? Ah, ok, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué conductas? ¿Cuáles son mis rutinas? ¿No? ¿Qué patrón estoy llevando? Ok, continuamente tengo relaciones que son muy conflictivas, que tienen mucho problema. Bueno, ¿qué tipo de relaciones estoy llevando? ¿Qué personas estoy eligiendo para hacer una relación? Entonces, esa forma de medirlo es solamente viendo qué no te gusta, qué es lo que no te hace feliz. Y con eso te das cuenta qué es lo que estás llevando a cabo constantemente y que no te funciona. Un ejemplo, si tú dices, es que mi situación ha sido así desde hace 10 años. Ah, bueno, estamos hablando de que muy posiblemente tengas un patrón que estés llevando continuamente. Entonces, la manera de identificar los patrones es viendo cómo se repiten cosas que no te gustan.
la manera de ver las alianzas es, ya una vez que identificas los patrones, analizar por qué los estás haciendo, dónde lo aprendiste, quién te enseñó que así tenía que ser. Ok. La siguiente pregunta es, ¿por qué no haces diferente las cosas? Y eso es algo que se tienen que hacer cuando algo no les gusta. ¿Por qué no lo hago diferente? Y tomando los mismos ejemplos, ¿no? De salud, ejemplos de relaciones y de lo que ustedes quieran, trabajo, académicos. ¿Por qué no hago diferente las cosas? ¿Qué situación estoy reafirmando constantemente que no me permite hacerlo distinto? Insisto, es como dices, bueno, ok, porque también he conocido esos casos que dicen, ok, me siento mal por comer muchos irritantes. Voy a dejar 3 días, 4 días de comer irritantes en lo que me compongo y después de eso, pues ya como normal, ¿no? Entonces pasan 3 4 días y vuelves a comer los irritantes y obviamente después de un rato otra vez te vas a sentir mal, te vas a enfermar. Y eso pasa para todos, o sea, los patrones de conducta es de, bueno, ok, terminan una relación conflictiva, una cuestión tóxica y dicen, bueno, ya terminé esta situación, en la siguiente me voy a aplicar más, ¿no? Voy a ver más situaciones, detalles, voy a elegir bien con quién voy a estar. Y resulta que vuelven a repetir el mismo patrón. Y bueno, al final se termina siendo parte de tu historia. El problema es que cuando haces las situaciones negativas y lo haces constantemente, llega un punto donde crees que es normal, que es parte de la vida, ¿no? Es parte de la situación estándar. O sea, dices, bueno, todas las relaciones tienen problemas. Sí, no siempre todo va a estar bien, pero no todo el tiempo y no tan grandes, no tan graves. Y eso es lo que hay que aclarar. Uno empieza a adaptarse y empiezas a normalizar cierto tipo de relaciones, cierto tipo de situaciones. Es lo mismo, o sea, lo normal es estar sano, eso es lo normal. Pero dices, bueno, ok, lo normal es no sentirte tan mal, ¿no? Lo normal no es estar tan enfermo. No, eso es lo que ya te estás adaptando, que te estás acostumbrando. Igualmente en las cuestiones de trabajo, laborales, si tú solamente piensas que sí, la situación siempre está difícil, todo es complicado, todo está muy caro. Sí hay cosas que están pasando, pero si tú también lo reafirmas, con pensamientos negativos constantes, vas creando patrones de situaciones. Y he visto también los casos de personas que traen esa idea de las situaciones de pérdida, ¿no? De las cuestiones económicas y les pasan cosas, o sea, les siguen pasando más cosas, pierden dinero o se les descompone el coche y o sea, empiezan a salir gastos extras. Entonces, influye mucho eso de los patrones. Y volvemos a lo mismo, los patrones muchas veces tienen que ver con las alianzas. Si los padres le dijeron a esta persona, todo es muy difícil en la vida vas a sufrir para lograr las cosas, va creciendo la persona con eso. O sea, no es lo mismo decir, bueno, voy a trabajar por eso que deseo, voy a construirlo, a traer el pensamiento constante de, la vida es muy difícil y todo es muy complicado y hay que desangrarse si quieres lograr algo, ¿no? No es lo mismo, porque al final, como lo he dicho tanto en directos como talleres, la realidad se reafirma. Entonces, ¿cuántas veces no pasa que estás en una situación negativa y van pasando más cosas? O sea, hay un problema de salud y ese problema trae situaciones económicas negativas y esas situaciones negativas hacen que de repente se descompongan cosas, o sea, que pasan situaciones que van desgaste y desgaste y desgaste. Y no se trata de que tengas una mala racha, es que pasan cosas, pero como no has roto esa alianza o no has roto ese patrón, no lo has identificado, pues terminas continuándolo, ¿no? Terminas siguiendo esa línea. Aquí comentan, dice, tal vez repetimos un patrón porque a veces nos decimos de manera inconsciente, bueno, es que no nos ha matado, podemos seguir aguantando. Es cierto, ¿sabe? Resulta que el patrón es de, bueno, o sea, si está mal, he estado peor, podrías decir así, no, pues sí le he pasado peor, pero bueno, ahorita estamos bien. Y terminas reafirmando algo negativo. Y es la parte interesante de esto, cómo vas tú creyéndote tu propia historia, ¿no? Tu narrativa. Preguntan, ¿las alianzas siempre son familiares? No siempre.
a veces tiene que ver con cuestiones, inclusive con amistades. O sea, puedes crear alianzas con amistades que tengas muy cercanas. Entonces, al final recuerden, la mente es muy poderosa, muy, muy poderosa. Y tú te vas a creer sin darte cuenta que así es una normalidad. Si un amigo, una amiga muy cercano te dice algo así como, pues es que a mí me ha ido muy mal en la vida, todos los hombres con los que he estado, mujeres con las que he estado, esta amistad te comenta así como que siempre traicionan o siempre hacen esto o te van a fallar, pues terminas creyéndotelo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Las alianzas se hacen con las personas que sean muy importantes para ti. Y de ahí que normalmente es con los padres. Ok, hay que diferenciar cuando es una situación que lo sabes y cuando es consciente. Recuerden, cuando lo sabes es porque pues ya conoces tu patrón. Eso no significa que sea consciente, solamente que ya conoces tu patrón. ¿Y qué significa esto? Que puedes verlo, o sea, decir, ya sé que la riego en las cuestiones de relaciones, ya sé que la riego o sea, que estoy dañándome en cuestiones de salud. Pero eso no significa que hagas un cambio. Eso significa que sabes la situación. El cambio viene realmente cuando buscas hacer una situación diferente, una diferencia. Cuando ya estás buscando modificar esa conducta y en ese momento lo haces consciente. No sé si exista hasta ahorita alguna duda. De todos modos, pues bueno, esto es parte de todos los temas que estamos viendo en la situación de los directos. Recuerden, están invitados a los talleres. Como les comenté al principio, voy a dar un taller este lunes y martes de 8 a 10 pm. Si a alguien le interesa, es de soltar y fluir, pues mándenme un mensaje a la página y bueno, con eso pues ya los integro a un grupo. En el grupo voy a mandar el link de Teams y bueno, ahí vamos a trabajar muchas cosas muy interesantes que les van a servir y les van a ayudar muchísimo. Bueno, creo que hasta ahorita no hay ninguna duda. Recuerden, esta transmisión se hizo desde Facebook, Roberto Delgado Reestructuración Mental. Está el canal de YouTube, Roberto Delgado Reestructuración Mental. Está el grupo Roberto Delgado Grupo Reestructuración Mental. Y mi perfil personal, Roberto Delgado RM. Les agradezco mucho haber visto el video. Ahí seguimos en contacto en redes sociales. Deseo que todo fluya para ustedes, que pasen una excelente noche. Y ya saben, pues aquí seguimos. Hasta pronto.